Grompone ha venido aquí para hablarnos de qué colegio eres. Muchas gracias, Gianfranco, por la invitación. Mucho gusto estar acá. No sé, compartimos una vez qué colegio somos, empezar a leer el libro. ¿Por qué se ha hecho tan común la pregunta? ¿Realmente importa? Importa, digamos, en términos del impacto social que tiene y cómo puede afectar las trayectorias de mucha gente, importa. Ujú. Debería preguntarse en términos normativos si debería ser así. Claramente, el, el llegar a posiciones de prestigio no tendría que ver a qué colegio fuiste, no para nada. Pero lamentablemente, en una sociedad tan jerárquica como en la que estamos, todavía tiene un peso mucho mayor del que debería tener. Ahora, ¿cómo nace este interés por llegar a esa pregunta en específico, que es la que corona finalmente la investigación que haces con Mauricio y con Luciana? En realidad, no es que nosotros, Luciana, Mauricio y yo, dijimos, oye, ¿por qué la gente pregunta qué colegio eres? Vamos a, a investigar y tratar de escudriñar eso con mayor detalle, que sería una visión más, no sé, romántica, de una pregunta que guía la investigación. En realidad llegamos a eso. Nosotros decidimos investigar más que nada desigualdades vinculadas a educación y sobre todo nos interesaba incluso la transición a la universidad. ¿Qué dificultades había para ciertos grupos, digamos, que sufren mayores privaciones o precariedades económicas de llegar a la universidad? ¿Qué tan sencillo o no es para otros sectores más pudientes? Entonces, eso era lo que nos interesaba. En realidad, era la transición a la educación superior, institutos, universidades, lo que fuere. Hicimos una investigación previa para más bien un grupo que sufría muchas privaciones sociales, económicas en una localidad rural en Ayacucho. Y luego decidimos preguntarnos qué pasa en el otro espectro, en el otro espectro social, ¿no? Y llegamos a analizar a los grupos de clase alta. Y de nuevo, lo que nos interesaba sobre todo era la transición a la universidad y qué tantos soportes tenían para acceder y que les vaya bien o no en esta fase. Y de pronto las entrevistas sobre la universidad, o sea, la parte de la universidad duraba muy poquito y nos llevaban al colegio. Una y otra vez, mientras más entrevistas hacíamos, más recaía en el peso del colegio y las primeras etapas de la vida escolar. Entonces ahí fue que conversando entre los tres dijimos, oye, creemos que es por acá. Empezamos ahí sí, adentrarnos más a la parte del colegio y al final, nada, el título cayó, digamos, era demasiado evidente, ¿no? Porque es una pregunta que efectivamente, como dices tú, se ha escuchado mucho y le podía ser familiar a mucha gente. Ahora, esta pregunta tendría que ser la menos relevante dentro de lo más relevante, en realidad, que es la educación y la educación básica. Como dices tú, técnicamente no importaría de qué colegio vienes, sino de qué méritos haces o cuáles son tus conocimientos previos para poder acceder a la educación superior. Y me interesa en particular la pregunta por todo lo que se ha generado alrededor de la publicación en sí misma. Fue un estallido que yo lo vi en varios medios, lo vi en varias librerías anunciándolo, y es una de las pocas veces en las cuales un libro de ciencias sociales genera esta especie de histeria colectiva por la investigación en un país que no apuesta mucho por la investigación, ¿no? Sí, digamos, sobre la última parte el impacto que tuvo el libro y el revuelo que generó, estábamos los tres sorprendidos. O sea, no esperábamos, la verdad es que, digamos, le habíamos puesto mucho cariño al libro, sabíamos que nos habíamos esforzado para que sea de buena calidad, pero es un libro, como tú dices, de ciencias sociales, de sociología en este caso, eh, que no suelen tener tanto revuelo, ¿no? Los tres, Luciana, Mauricio y yo, habíamos publicado libros antes y la verdad es que, o sea, si lo leían tres puntas, era como, vamos, ¿no? Si alguien por ahí te decía eventualmente que lo había leído, era un montón. ¿Tú crees que hay una gran deuda por parte de la academia respecto a cómo se conocen investigaciones de acuerdo a la gente? Es decir, estas investigaciones usualmente se consumen entre académicos. Que lleguen a manos de personas comunes y silvestres ya es un paso más adelante, ¿no? Sí, definitivamente. Y de hecho,
apuntamos a eso cuando escribíamos el libro. Sí dijimos, oye, hay que tratar de que llegue un público más amplio, y de hecho también ahí el fondo editorial del IEP, digamos, pensar la portada, en esos detalles que alguien que se dedica a la investigación nada más no suele darle tanto peso, pero sí entre el fondo editorial y los otros tres pensamos mucho en el título, la portada, la manera de escribir para que llegue. Y sí fue un esfuerzo, pero igual yo creo que lo que demostró es que había un público deseoso, ávido y con ganas de aprender sobre esos temas, porque uno puede tener todas las ganas, pero si el tema no pega, no genera eso, ¿no? Entonces creo que la gente, un grupo de gente reconoció la pregunta, como bien dices, pero también reconoció las desigualdades que se generan a partir de la pregunta y cómo hay gente que a partir de la etapa escolar, que como dices tú, tiene que ver con la educación, pero que no necesariamente es el mérito o los factores académicos los que explican el éxito. Y creo que eso gatilló mucho el interés de la gente por el libro. ¿Qué comentarios les llegaron a partir de gente que leyó el libro y de pronto no necesariamente era del mundo académico, sino gente común y silvestre? Te cuento la parte bonita primero, mejor que bueno, más Bueno, así, la parte empecemos por el cuento bonito. Empecemos por Dale. ahí, ¿no? Que fue como lo más gratificante. Primero en redes sociales llegó mucha gente que solamente se quedaba con el título y decía, claro, ¿por qué seguimos preguntando eso a los 50 años? Tremendos manganzones, gente adulta, y sigue preguntando por el colegio, dense cuenta. Y lo que notaban es que lo que había detrás era una suerte de tratar de posicionarte en la jerarquía social, ¿no? Tratar de ubicar si podemos ser amigos o no, si compartimos círculo social o no. Entonces mucha gente reconoció eso y le dio mucho gusto, ¿no? El ver escritos como que por fin hay un libro sobre esto que no había entendido. Y bueno, eso se dio sobre todo a gente de Lima, pero vimos en redes sociales gente de otras capitales de Sudamérica, ¿no? Gente de Santiago, de Buenos Aires, Caracas, que también decía, oye, qué loco que también pasa en Perú, más bien se sorprendía. Que también pasa en Perú, es decir, esta no es una pregunta exclusivamente peruana. No, para nada. Y sabíamos que no era un tema peruano. El tema era ver qué porción de eso sí era más específico del Perú, o quizá qué porción es más parecido a ciudades de Sudamérica, pero no de otras partes del mundo. Entonces hubo una parte de gente que reconoció la pregunta, la importancia sociológica, no sé si lo que pensaban era, esta es la importancia sociológica, pero el que hay un tema de un proceso de sacar jerarquías, distinciones, que está apareciendo. Y dentro de eso mucha gente también felicitó el tema, la llegada del libro, el que abordase un asunto que era familiar para mucha gente. ¿Qué entendemos por clase social? Que es un concepto clave dentro del libro. Bueno, ahí nos podemos quedar mucho tiempo, pero sí, en corto, digamos, la definición clásica tiene que ver con la posición que tiene un individuo como parte de un conjunto más amplio, que tiene que ver sobre todo con un conjunto de características sociales, económicas, culturales, ¿no? En la definición más, digamos, de los autores de inicios del siglo XX, tenía que ver con cuál era tu posición dentro de la esfera productiva. Tú te dedicabas a trabajar para ganar un salario, tú te dedicabas a más bien eso, a poner tu capital como empresario y recibir una ganancia, un retorno, tú tenías tierras o casas y las alquilabas, y de acuerdo a eso, tú tenías, esa es la versión más economicista, ¿no? Que lo que haces tú, a lo que te dedicas para vivir, marca un conjunto primero de posibilidades de gasto, posibilidades de vida, pero también de cuestiones que puedes consumir, con quienes te reúnes, etc. Y más bien después se ha trabajado mucho más en la definición, y otros autores tratan de ampliar el conjunto, que no sea solamente el que haces para vivir, sino que eso, a partir de posiciones de origen. Si tú cuando naces, no es que hayas hecho nada para nacer con más plata, menos plata, con tales amigos, tales círculos y tal, pero a partir de el origen social, adquieres un conjunto de características que te hacen parecido a un grupo y distinto a otro. Eso es lo que Bourdieu denomina hábitus.
Exacto, el hábito sería como una manera de estar en el mundo, una manera de comportarte, de hablar, de caminar inclusive, de disponer de tu cuerpo, que es aprendida desde muy chico. Tú ves a tu familia que habla, yo ahorita por ejemplo estoy leyendo, yo ahora estoy en cosas de historia, ¿no? Una memoria de un señor que tenía ciertos recursos económicos y contaba lo que conversaban en la sobremesa, lo que la gente con la que se frecuentaba, ¿no? Que pasaba un ministro, otro. Estaba muy acostumbrado a lidiar con gente que tenía mucho poder. Los temas de conversación, la cultura, el arte, cosas que se va embebiendo de estas cuestiones sin notarlo. No es que los papás están necesariamente, en algunos casos sí, pero no están diciendo, tiene que aprender esto para que sepa que es de esta clase social, sino que es parte de la cotidianidad que se transmite, ¿no? Es aprendido de manera, eso, a veces con intención, pero no siempre, y a partir de ello uno desarrolla este hábitus que bien mencionas, una manera de comprender el mundo, una manera de estar, una manera de habitar, ¿no? Y de hecho es algo que aparecía en las entrevistas, gente que decía, yo fui a esa entrevista de trabajo en un estudio de abogados súper prestigioso, o una empresa súper prestigiosa, y me sentí muy cómodo, ¿no? O sea, compartían ciertos códigos, ciertas maneras de conversar, ciertos temas que les pueden resultar familiares, que no creo que necesariamente ese padre, esa madre, los tíos hayan estado pensando. Yo creo que de acá 40 años, o ni siquiera 40, ¿no? De acá 30 años cuando haga la entrevista le va a servir, pero que van formando parte de la manera de comportarte. Ahora, uno podría pensar, claro, que aquí a 30, 40 años, pero este tipo de decisiones terminan pesando a la hora de elegir un colegio. Y muchos padres de familia justamente optan por elegir colegios que retransmitan ese hábitus y lo perpetúen para que la movilidad social, si es que se da, al menos mantenga el hábitus que le permita tener ese tipo de privilegios, ¿no? Ujú. Sí, 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 un poco como bien lo dices, la decisión escolar tiene que ver mucho con, sí, claro, qué calidad de enseñanza quiero darle a mi hijo, mi hija, a mi hija, pero también tiene que ver con en qué contexto quiero que se mueva, con quiénes quiero que pase su tiempo, y todos estos forman parte del cálculo. De hecho, regreso brevemente al tema de la reacción que generó el libro. Mucha gente decía, Tamar, esto es lo que me está pasando ahora que tengo que poner a mi hijo en el colegio. Yo, o sea, algunos como que parece que no entendieron bien el mensaje. Decían, ves, por eso tienes que ponerlo en un colegio pituco para que le vaya bien, si no de estar cagado. Perdón, ya. No está bien. Sí, y en otros casos era más bien, ven cómo, o sea, yo por eso me estoy martirizando con elegir un colegio, no es justo. O sea, la decisión escolar no es solamente quiero que este colegio sea más fuerte en matemática, un colegio que sea más fuerte en historia, en inglés. Estás apostando el entorno que probablemente después puede marcar su devenir social, su devenir profesional. Y eso es el problema. Que justamente apuntando a eso, ¿no? Algún patrón en común respecto a estos colegios de élite eran justamente las actividades extraacadémicas que ofrecía, ¿no? Es como una suerte de competencia entre padres de familia por ver qué habilidades extras puede acumular su hijo, su hija, respecto a los demás. Ya la competencia empieza desde pequeños, incluso a la hora de dar una cuota de ingreso. Veo que desde el vientre de la madre incluso están ya separando el colegio, la vacante, y pareciese que el niño o la niña no tiene elección. O sea, literalmente son el producto de lo que sus padres esperan para ellos. Es una inversión, como si fuesen literalmente un producto, ¿no? Es una inversión tal cual, ¿no? Y entonces, desde muy temprano se empieza a... Ahí hay una distinción. Los casos que quizás están tratando de ascender socialmente o que les cuesta un poquito mantener el estatus, tienen que planearlo muy bien. Para otros es muy natural. Ah, no, lo voy a poner en el colegio más caro de Lima, voy a decir un nombre, el Roosevelt, porque es muy natural, obvio, ¿no? Hemos estado todos en el Roosevelt, también lo voy a poner en el Roosevelt, no es siquiera una pregunta, ¿no?
para otros sí es una apuesta, una decisión, y movilizan todos los recursos posibles hacia eso, los recursos económicos, porque esos colegios como que casi eligen a los que ya están elegidos de por sí, ¿no? Ujú. El colegio está hecho para un conjunto reducido de familias, y ese conjunto de familias está hecha para estos colegios, ¿no? Hay una correspondencia ahí muy, muy marcada. Y la idea es que, claro, un colegio con una prueba de inglés, por ejemplo, a los 4 años, para ver si puedes entrar o no. Entonces, ese niño ha tenido que estar Claro, en un nido claro. en el cual se familiarice con el inglés, ¿no? Y junto a eso un conjunto y te hablo solamente de la parte que podría ser de aprendizaje, no sé, pero para entrar tienes que tener contactos. Gente que, si tienes gente que ha estado en el colegio, es mucho más sencillo. Entonces, muchos, sus familiares han estado ahí, tienen que asegurarse. Quienes no, vimos pocos casos, la verdad, de gente que no era ese medio y quería acceder y decían, yo ya tenía mapeado quiénes eran de la universidad y del trabajo, quienes habían estado en tal colegio, así que empecé como a congraciarme con ellos para que después sean mi aval para ingresar al colegio. Pero tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, uno de los resultados a los cuales llega la investigación es que si uno revisa la pirámide bajo la cual está compuesta el poder económico de las élites aquí en el Perú, muchos de ellos pertenecen casi a los mismos colegios, ¿no? Sí, y justamente por eso el libro no es de, oye, mira qué loco, estas 15 personitas que finalmente le fue bien en la vida. Qué casualidad. Estamos hablando de un proceso de reproducción social, que es quizá otro de los conceptos fuertes que nos mueve. Y es que es esperable, no es sorprendente, como bien dices, que a quienes, primero que los padres que son parte de la élite económica, de los grupos privilegiados, de las clases altas, como querramos llamarle, pongan a sus hijos en esos colegios. Y tampoco es sorprendente que a partir de ponerlos en este colegio, con todo lo que implica económicamente, socialmente, culturalmente, después estos hijos tengan una trayectoria que les permita acceder, de nuevo, algunos casos por mérito académico, ya, bacán, pero en muchos otros casos, no. O en todo caso, no es eso lo que explica totalmente el asunto. Es como que si naciste en un contexto más privilegiado y fuiste a esos colegios, solo tienes que, para decirlo en corto, no cagarla. Ujú. Mientras no hagas una cosa así ya muy descabellada, todo apunta a que las probabilidades son que cabes arriba. Mientras que si no pasa eso, puede ser que hay casos en los cuales ascienden socialmente, pero tienen que pasar demasiadas cosas bien al mismo tiempo. Y ahí es donde entra a tallar uno de los conceptos que tú mencionas, ¿no? Una cosa es el capital social y otra cosa es el capital económico. El capital social eventualmente te permite desenvolverte en el mundo profesional y el capital económico lo que te permite, digamos, competir en materia de dinero, es decir, de acceder a esos bienes. Pero no siempre accediendo se puede obtener el capital social. Esas son cosas diferentes. Sí, es una combinación. En algunos casos, en algunos casos tú a partir de tener dinero, capital económico, puedes pagar, vincularte con cierta gente digamos, acumular también este capital social que tiene que ver con contactos, capital cultural que tiene que ver con, no sé, consumo de libros, películas, conocimiento, credenciales educativas como la universidad y tal, que podría asegurarte que en el futuro te vaya bien y a tus hijos también les vaya bien. Y en unos casos no. Como dices tú, no es lo mismo. Hubo casos que en la entrevista salieron, ¿no? Una chica de ascendencia china que contaba que su papá tenía igual o más dinero que muchos de quienes participaban, podía pagar un colegio, el que le pusimos Internacional 1, si no me equivoco, eh, y sin embargo los padres no lo terminaban de aceptar. Ella nos contó que en un caso le dijeron, tu papá que es un chifero, que no sé qué, y a partir de eso no terminó de integrarse del todo. La verdad es que no sé cómo le fue en la vida después, me imagino que bien, pero ciertamente no formó parte, digamos, no es tan fácil, no es tan automática la transformación del capital, del tener plata,
a otro tipo de capitales sociales, culturales. Ahora, pareciese que hay una lógica un tanto golondrina, ¿no? De tratar de asumir que el paso por el Perú es de tránsito, porque, digamos, el estudio y el conocimiento está afuera. Muchos de estos chicos tienen la oportunidad de pronto irse al extranjero y acceder al circuito de privilegio, universidades de Ivy League, por ejemplo, y es como tratar de decir, ok, lo que yo apunto es a esto, a competir aquí, no tanto en poder volver al Perú. Habrá quienes sí, ¿no? Y eventualmente estudien en universidades de aquí, de Perú, pero hay gran parte de ellos que apuntan su mira hacia afuera, ¿no? Ujú. Sí, ahí, digamos, en el libro no lo abordamos, o sea, está presente en un grupo de colegios, los colegios internacionales. Los de IB. Los de, exactamente, los que tienen bachillerato internacional, el IB, que es muy evidente cómo todo el tiempo hacían el contraste con los colegios del sistema nacional, que le decían. En nuestros colegios todo es hacia la investigación, hacia un énfasis más cosmopolita, a diferencia del sistema nacional, que es memorístico, como mucho más tradicional, ¿no? Nosotros nos orientamos hacia una manera distinta, más moderna de aprender, más orientada a los valores eh, europeos, estadounidenses, sobre todo. Y efectivamente hay una fuerte orientación hacia afuera, porque de ahí viene la legitimidad. Es como, no somos, y esa es una idea que se desprende de eso, que hemos estado conversando también con Luciano y Mauricio después, la idea de que una fuente de orgullo, una fuente de estatus, mejor dicho, de la clase alta es estar más vinculada con el afuera, con todo lo que no sea peruano, ¿no? Y más bien hay una necesidad de desmarcarse un poco de lo nacional. Entonces, eso pasa en un grupo de colegios. Y como bien señalas, su orientación post-colegio tiene que ver con la universidad en el extranjero. Es como, esa es la liga en la cual compiten o buscan competir, y hay un grupo muy importante de gente que se va. Yo no sé si se van para siempre, para muchos sí será el caso, para otros no sé, porque de nuevo, nuestro estudio era más sobre la transición De colegio a universidad. de colegio. No, en realidad hicimos como 3 grupos de edad para tratar de empezar con gente que acaba de egresar, gente que ya está en la universidad Mm. y gente ya en el ámbito profesional. Pero no hicimos el seguimiento de cada grupo, cómo le fue. Pero sí, lo que encontramos con la gente, sobre todo en mayor edad, es que si te vas al extranjero tienes que tomar una decisión sobre si regresar al Perú y ser élite o regresar o quedarte en el extranjero y ser medio uno más, tener una vida un poco más cómoda, un poco más ajustada, pero eso. Entonces yo sí hacia afuera está su manera de legitimar su estatus, su manera de vincularse, su consumo, de todas maneras. Ahora también, ser uno más de allá igual es símbolo de estatus, Sí, ¿no? totalmente. Pero es como, habrá gente que le gusta más mandar. Acá, digamos, eres como parte de la élite, te mueves en los círculos más exclusivos. Allá probablemente no, probablemente sea... Y sí, o sea, en todo caso es una... Pero a lo que voy es que hay una disyuntiva ahí entre ser privilegiado en el Perú, con la ventaja que eso otorga de ser parte de una minoría exclusiva, que tus hijos vayan a los mejores colegios y tal, eh, y al mismo tiempo estar en Perú, Ujú. que es algo que es como... No, tienes que desmarcarte también un poquito. Entonces hay una discusión ahí, es un dilema. Ahora, ¿podríamos hablar entonces de que existe la meritocracia en el Perú? ¿Sí? ¿No? Digamos, es una pregunta amplia, pero creo que no, Mm. ¿no? No de manera generalizada. Habrá un grupo, y creo que sí es importante decir, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, yo conozco a mi primo tal que no tenía plata y después le fue bien. Oye, no, pero yo conozco el amigo del amigo que tenía mucha plata y después perdió. Sí, ya, puede ser, ¿no? Algunos casos sí les va muy bien a partir de su mérito y, y ojalá fuese así de manera generalizada. El punto es que, de nuevo, estamos hablando de probabilidades, de alguna manera. Si tú naciste con mayores recursos, basta con no hacer nada mal, con no hacer nada fuera de la norma, con no cometer muchos errores seguidos. Basta con eso para que te vaya relativamente bien y asegurar posiciones que en el libro llamamos encumbradas. Ujú.
Mientras que al revés, no. Al revés, lo esperable es que te vaya más o menos. Hay un conjunto de gente que nace con pocos recursos y hay un conjunto de obstáculos que evitan que, o que hacen más difícil que salga de esa posición. Con lo cual el mérito ya no explica únicamente, o en todo caso, no es el mérito exclusivamente lo que explica cómo le va a uno en la vida, ¿no? Con lo del colegio también y el grupo que estudiamos en particular, ¿no? Yo presentaba el libro en una universidad que me invitaron a presentar en una clase y tal. Y me decían, bueno, pero si los meten a los mejores colegios, reciben una mejor educación, está bien, o sea, por el mérito, o sea, por el mérito de sus padres que han pagado por una mejor educación, el mérito de ellos que han aprendido, y por lo que han recibido en términos académicos, está bien que les vaya mejor. Lo que vemos en el libro es que en realidad sí, decimos, bueno, algunos colegios pueden ofrecer algunas cosas mejores y tal, pero lo que marca realmente cómo les fue en la vida profesional no tiene que ver con ese aprendizaje necesariamente. Les puede servir, pero el acceder a un puesto de trabajo muy privilegiado tenía que ver con que, no sé, como habían ido al mismo colegio, compartían ciertos códigos y decían, oye, tú conoces a tal señor que está en el directorio, así que nos vamos a llevar todos O bien. esta pregunta, ¿no? Tú eres, pongámosle, vamos a poner un apellido, Rodríguez. De los Rodríguez que viven en tal sitio, ah, mira, yo conozco a tu tío, y ya se genera una relación distinta. O sea, que no necesariamente es conflicto de intereses, pero sí, o sea, ronda peligrosamente esa línea difusa, ¿no? Sí, no se compiten en las mismas condiciones. Ujú. Ese es el tema. A partir del colegio, del entorno que se genera en el colegio, se compiten en condiciones muy ventajosas para quienes fueron a los colegios más caros, que no tiene que ver con si aprendieron mejor matemático o no. O con el inglés necesariamente, que es una de las marcas fuertes, ¿no? Con esto ligado al afuera. Tiene que ver con si conoces a tal. Yo conozco los valores, hablaba mucho de eso, ¿no? Yo conozco mucha gente de estos colegios, sé que tienen buenos valores. Sé que la gente sale bien de ahí, porque conozco a B, C, D. Qué miedo eso, ¿no? Sí, imagínate, imagínate. Así que a partir de eso yo siento que nos vamos a llevar bien. Entonces ahí ya creo que hablar de que tiene que ver con la mejor educación que han recibido, que es un mérito académico, acaba siendo complicado. Bueno, es una visión bastante vertical, ¿no? Tú justamente definías dos ejes, ¿no? El vertical y el horizontal, ¿no? ¿Qué tanto la movilidad social propicia esto? Ahora, habíamos hablado justamente antes de la entrevista de un libro que está mencionado dentro del libro, típico de sociología, terminas leyendo la referencia, ¿no? Claro, claro. Es un poco eso. Era el de Bourdieu y Passerón, ¿no? Y hablábamos de la violencia simbólica, que la violencia simbólica no necesariamente apela a la violencia física para marcar diferencias, sino con que basta que no incluyas a alguien dentro de un grupo para que tácitamente lo margines y lo obligues a generar un subgrupo y este subgrupo otro subgrupo y así sucesivamente, ¿no? Sí, digamos, lo que encontramos en el libro y en las investigaciones que hemos venido realizando es que lo simbólico pesa bastante, ¿no? Ya sea desde una manera sería el capital simbólico, desde la marca del colegio, por ejemplo. Es algo que no, o la manera que tienes tú de vincularte a partir del entorno que has compartido. No es algo que no se puede agarrar, no se puede tocar, no siempre se puede ni siquiera nombrar. Con lo cual, al no poder nombrarse, no poder tocarlo materialmente, parece que no existe, pero sí genera cierta, para quienes ostentan esta ventaja de la marca, del entorno, de la manera de vincularse, ostenta una suerte de deseabilidad para quienes no la tienen y aspiran a eso, Ujú. ¿no? Entonces, a partir de ahí tienen ciertas ventajas. Y el otro lado, como bien dices tú, tiene que ver con la exclusión. El hecho de que haya alguien, un grupo, no sé, te voy a dar un ejemplo, voy a robarle a Luciana, ¿ya? Luciana Reati ahora está haciendo su doctorado y más bien está viendo gente de primera generación que comparte espacios con gente más parecida a con la que estudiamos, ¿no? Ujú. Entonces ahí lo que vemos
Y lo que ella me cuenta, que va encontrando, es que muchas veces dicen, o sea, te sientes esta marginación, el peso del no compartir el estatus social, el peso de no formar parte. Lo que llamamos marca de clase. Claro, una marca muy acentuada de pertenencia o no pertenencia a una clase. Y se puede ver en muchos lados, se puede ver en la historia también. O sea, Mauricio está haciendo algo parecido, más vinculado a raza, yo estoy viéndolo de la parte histórica. Entonces, hay una cuestión estructural que aparece, ¿no? Bueno, este es el sueño húmedo de Foucault, ¿no? La vigilancia, el control, la clasificación y demás. Al ser humano le gusta clasificar, ¿no? Porque esto permite también tener un control, ¿no? Sobre quién eres, cuál es el espacio que te pertenece y en base a eso elaborar un trato, sea igual, distinto, dependiendo de cuáles sean los elementos en común que yo tenga, ¿no? Sí, es clasificar y a partir de eso, por cuestiones simbólicas y también materiales, no sé si forzar, pero promover que la gente se adecúe a quienes les ha ido mejor. A lo que parece que te asegura ciertas ventajas. Entonces, claro, si de pronto en el directorio de ciertas empresas, en los estudios de abogados, hay un conjunto de gente que tú ves cómo se comportan, tiene sentido que este grupo diga, oye, somos chéveres, ¿no? Así que o sea, hay que sientan familiaridad por la gente que se parece más a ellos y que entonces quienes en la siguiente generación ocupen esas posiciones no serán exactamente iguales, pero vendrán del mismo círculo y también eso genera que quienes no forman parte de esos círculos, de muchas maneras, traten de adaptar su manera de comportarse hacia esto que parece que augura éxito. ¿Cuánto tardaron en politizar el libro? ¿En politizar? Sí. No, o sea, en realidad se politizó en 2 segundos, ¿no? Fue fuerte hacia nosotros, hacia la gente, es decir, también nos dijeron desde el grupo, no sé, más pro status quo, que éramos unos resentidos sociales, que estaba bien, que la gente tenía lo que tenía y estaba bien que si la gente se esforzaba en pagar un colegio bueno a los hijos, tengan un rédito por ello. Del otro lado también nos cayó, ¿no? Nos cayó por todos lados, pero sí, el libro politizó y generó debate, que es lo que queremos, ¿no? Que finalmente es lo que uno cuando está investigando y se pone a hacer entrevistas y a escribir, tiene la esperanza de que genere debate, que rajen de ti, que discutan si el libro es bueno o no, pero que al final se genere un debate sobre si está bien mantener estos niveles de desigualdad. Ahora, los peruanos parece que rehuimos del debate y tenemos ideas absolutas que creemos inamovibles, ¿no? Yo creo que ese tipo de discusiones más bien fomentan a plantear el telón, que sea un ratito del otro lado. ¿Qué te parece? Y la gente parece no estar dispuesta a planteárselo de ese lado, ¿no? Nace con su idea, crece con su idea y quiere ir con esa idea hasta el final, ¿no? La filosofía, decía justamente Sócrates, era morir por las ideas. Parece que estamos teniendo una regresión violenta hasta este tiempo, ¿no? Sí, es que al final para un grupo le estás tocando la legitimidad del privilegio, ¿no? Y un poco nosotros lo que planteábamos y lo que planteamos ahora con las investigaciones que estamos haciendo es que la legitimidad es crucial para quienes ostentan las posiciones de mayor prestigio. No quieren decir que lo han tenido, ya no quiero decir ni siquiera gratis, pero que lo han tenido a partir de ciertas ventajas. Es como, y en las entrevistas salía, no, yo me saqué la mugre, yo he estudiado, yo he trabajado un montón. Que eventualmente puede suceder. Totalmente. Y es válido. Y no son los únicos que han trabajado un montón, ni que se han sacado la mugre, ¿no? Y de nuevo, hablamos de que, sí, mucha gente le ha ido bien a partir de su chamba, pero partía con un conjunto de ventajas que hay que mencionar. Nadie está diciendo, a Hugo Chávez, expropiese todo, ¿no? No sé. Expropiemos los 10 principales colegios de Lima. Exacto, no, en todo caso. Tú no estabas asusando a una insurrección. No públicamente, no públicamente. No. Si quieres no es broma, dice. Pero claro, aún si no quieres llegar a esas posturas, la idea es, hay que reconocer que hay un conjunto de ventajas, ¿no? Era gracioso
gracioso entre comillas, cuando hacíamos las entrevistas, que decíamos, oye, al final, ¿no? Era como, ¿y tú crees que has tenido ventajas, algún tipo de privilegio? ¿Es algo que te haya favorecido en la trayectoria? Y ahí salió una cosa de, no, ¿cómo se te ocurre? No necesariamente agresiva hacia nosotros o nosotras, si Es que estaban es una diciendo. palabra que provoca mucho escozor. Decir que alguien tiene privilegios es automáticamente creer que se le está descalificando. Exactamente. No entendemos lo que el privilegio como tal significa. Facilidades, y ya dependerá única y exclusivamente de la persona, de los medios que tenga, aprovecharlos o no. Tal cual. Es un conjunto de soportes, de facilidades, de ventajas. Diríamos que es Se más o entiende. menos como asumir que empezaste el videojuego con más vidas que otros. Con bastante más vidas que otros, ¿no? Y claro, si es Mario Bros. Con un culo de honguitos que te caían a cada rato. Eh, pero sí, o sea, como con ciertas ventajas que igual tuviste que recorrer el camino y mucha gente, Claro, y un grupo no lo hizo, y hubo cosas que hiciste bien para llegar a la posición, pero incluso con estos mismos individuos con quienes conversábamos y decían, no, yo me saqué la mugre, antes o después le habíamos preguntado, oye, tu trabajo, primer trabajo, ¿cómo entraste? Ah, mi papá. Ah, mi tío. Ah, el amigo la amiga de mi mamá justo estaba buscando a alguien y mucho aparece el por suerte, ¿no? Por suerte estaba buscando a alguien y mi mamá dijo yo y yo estaba ahí justo, ¿no? Y luego, nada, renuncié, no me gustaba, pero afortunadamente eh, mi tía, que tiene una empresa, también estaba buscando a alguien y yo y se estaba repetía disponible. eso. Y era como, amiga, ya, o sea, O sea, una tanto, puede ser, dos ya. claro, ya no tanto, ¿no? Y si no eran los contactos tal cual digamos, familiares o amicales, la marca del colegio, la trayectoria que había seguido, el papá del amigo del colegio, aparecía. Entonces era como, pueden compatibilizarse el que tú te hayas esforzado con el que hayas tenido muchas ventajas. Porque hay mucha gente que simplemente ni siquiera, o sea, voy a decir un estudio que es conocido, el estudio de Checopar, por ejemplo. Mucha gente, por el medio en el cual se mueve, es algo que puede apuntar como meta, que se entera, por ejemplo, o sea, te doy un ejemplo como puede ser cualquier otro estudio que se me ha ocurrido, ¿no? Sabe que para entrar al estudio tal, tienes que, les gusta que cumpla ciertos requisitos, que hayas estado en tal revista, que no sé, hayas hecho voluntariado, por decirte algo. Entonces, si tú conoces eso, puedes adecuarte porque te contó un tío que estuvo ni siquiera es que te dio ventaja, te contó que en el estudio valoran eso. Y tú a partir de eso empiezas a adecuar. Mientras que si tú no formas parte de ese círculo, puede que ni siquiera sepas cuál es ese estudio. No tienes el mismo conocimiento, el mismo bagaje cultural, ahí viene el tema del capital cultural, el cultural, ¿no? No tienes el mismo bagaje social, cultural, como para siquiera imaginarte qué cosa puede ser deseable para este lugar privilegiado. Entonces, si le sumas a las ventajas de los contactos, el que algún grupo sepa cuáles son las señales que hay que mandar y pueda tener los fondos para adquirirla, porque claro, mucha gente dice, no, valoran el voluntariado, valoran que hayas hecho prácticas preprofesionales sin pagar, y mucha gente tiene que trabajar desde muy joven, no puede darse ese tiempo. Entonces, saben qué cosa es lo que desean estas empresas, estos estudios, no sé, estos puestos estatales incluso te diría. Saben qué cosa tienen que cubrir. Tienen los fondos para hacerlo. Y encima, de vez en cuando, tienen un tío que está ahí y les puede pasar la voz. Entonces, o sea, digo, hay como un conjunto de elementos que igual tuviste, que una vez que supiste que les gustaba ese voluntariado, fuiste a hacer tu voluntariado. Si les gustaba que aprendas 3 idiomas, te metiste a aprender alemán. O sea, hiciste mucha chamba, te quedaste hasta tarde. Pero lo que lograste tuvo que ver con un conjunto de elementos que para muchos eran inviables, si es que siquiera los conocían. Tremendo eso. Hay una meritocracia que sí les reconozco y es haber llevado un libro de investigación a hacer tendencia. Ya se agotó la primera edición, la segunda. ¿Están en qué reedición de qué colegio eres? Eh, la primera impresión, que fueron 500 ejemplares, ¿no? Como bien dices, es como un mercado Bien chico, de nicho, ciencias ¿no? sociales, bien nichos, fueron 500, se acabó el primer día.
El primer día. El primer día se agotó, me han contado, porque justo estábamos cada uno haciendo su doctorado, entonces en la librería he regresado y me dijeron que fue un día así de locura, que nadie entendía qué estaba pasando. Nosotros estábamos, o sea, con Luciano y Mauricio tenemos un chat en el que somos muy amigos, ¿no? Nos queremos mucho, entonces tenemos un chat en el que hablamos siempre, de pronto era como, oye, ¿qué está pasando, no? Y después de eso han salido, me parece que ya 3 reimpresiones. No sé si ya están en la cuarta o no, ya me he perdido. Pero sí, ha sido, o sea, me pasa mucho justo ayer, por ejemplo, una amiga que quiero mucho, Talía, me decía, oye, es profesora de colegio, han citado el libro, ¿no? Otra amiga, Ana Paula, me decía, oye, fui al tal lugar y me han preguntado por ti, qué pesado eres, ¿no? Entonces, como que sí pasa regular, ¿no? Como que la gente de pronto se entera. O sea, de nuevo, tanto Luciano, Mauricio y yo hemos publicado cosas antes. Y claro, yo una vez creo que me pasó con un libro que había sacado antes que le dijo, oye, sí lo he leído, una vez. Y yo hasta que le di un abrazo y te mueres, ¿no? Porque no dejes como, que se vaya, no dejes que se vaya. Claro, fue un momento importante para mí. Y de pronto ahora... si eventualmente se enteran que hemos sido del libro, la gente dice, algunos dicen que lo han leído, otros dicen, lo he comprado, otros dicen, sé cuál es. En cualquier caso es un montón, ¿no? De todas maneras. Bueno, va a estar, me imagino, en la Feria del Libro, en el stand del IEP, y aquí abiertamente les invito a consultarlo, pero sobre todo a cuestionarnos, que creo que eso es lo básico y creo que es el amén de este programa, cuestionarnos cosas. Cuestionémonos todo. Gracias, Álvaro, por haber venido. No, muchas gracias a ti, Gianfranco, y a toda tu audiencia, que sé que es grande y creciente. Y tenemos audiencia aquí en el público. Gracias por haber venido. Sus libros llegarán la próxima sesión. No pregunten de qué colegio eres, pregunten cómo podemos seguir difundiendo este proyecto, dándole like, comentando, compartiendo. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, pese a muchos, con el mismo conductor.